Listo, con esto damos inicio a nuestro taller Amazon Redshift Hands-on, construyendo una data warehouse escalable. Para eso tenemos a nuestro docente magíster, Carlos Vizcoya Tenorio, profesional en sistemas de información con experiencia en análisis, desarrollo de software, administración de procesos y diseño digital. Especializado en tecnologías avanzadas como Big Data, inteligencia artificial, SAP, Power BI, Python y ABAP. Ha liderado proyectos en Agroindustrial Laredo y ha sido docente en instituciones destacadas. Tiene certificaciones en ISO y SAP, egresado de una maestría en Administración de Tecnologías de Información y su objetivo es ser líder en soluciones de tecnologías innovadoras. Sin más, adelante, magistro. Sí, buenas noches. ¿Me dan por favor un par de minutos? Estoy viendo acá una contraseña para el acceso a AWS. Rapidito, por favor. Listo, ahorita empezamos. Le voy a compartir. Ok. Estaba buscando el acceso a AWS para poder entrar a la cuenta, ¿ya? Ok. Bien, buenas noches con todos. Eh, pues el día de hoy vamos a hablar sobre una herramienta en la nube, ¿no? Que es Redshift, que es un data warehouse, ¿no? En la nube, que tiene ciertas características, no como los data warehouse tradicionales, pues, porque esto ya está combinado con las potencialidades de la nube, ¿no? Así es que voy a compartir ahorita para que podamos hablar sobre esto, ¿no? Entonces, a ver, déjame aquí compartir rapidito. Ok, acá está. Bien. Bueno, el taller de hoy se denomina Amazon Redshifts práctico, ¿no? Y pues la idea es explicar algunos conceptos sobre lo que se trabaja ahí, que prácticamente es los data warehouse, ¿no? Eh, pues mi nombre ya lo mencionaron, es Carlos Piscoya, pues actualmente estoy en un área industrial, ahí viendo soluciones de cloud, viendo soluciones de machine learning y de IA, ¿no? Python. Entonces, ahí directamente al grano, pues, ¿qué es Amazon Redshift, ¿no? Eh, pues por aquí, como ven, su icono pues es una base de datos, pero en este caso es una gran base de datos, ¿no? Es decir, bueno, va a permitir procesar grandes cantidades de datos, volúmenes gigantescos, y es por eso que está en la escala de lo que sería un data warehouse, pero tiene características peculiares en el sentido de que, por ejemplo, es una base de datos columnar, ¿no? No como las tradicionales transaccionales eh, que se almacenan por fila, ¿ok? Así es que, bueno, como objetivo del taller tenemos primero comprender los conceptos básicos de Amazon Redshift, aprender a crear un clúster de Redshift. Aquí pues aprenderemos qué cosa es Redshift, sus características, su arquitectura, eh, algunas tecnologías que aplica, ¿no? Para que justamente permita solventar el aprovisionamiento de un data warehouse. Y además, en lo siguiente, pues vamos a crear un clúster. En este caso, pues el clúster podría ser aprovisionado o podría ser serverless, ¿no? Es decir, sin servidor. Es lo que vamos a ver la segunda opción. Luego también vamos a cargar y consultar datos en la base de datos, en el Data Warehouse. Pues esto está manejado directamente por SQL, así es que vamos a poder usar lenguaje estándar SQL, pero digamos sobre la base de Postgres, ¿no? Eh,
Y al final, pues vamos a conocer algunas prácticas, algunas técnicas que justamente usa Redshift para que podamos decir de que estamos implementando una solución de alta escalabilidad, ¿no? Es decir, que podamos crecer en el momento en que nosotros deseemos, ¿no? Ya sea porque nuestra base de datos o nuestros datos han crecido o porque la capacidad de procesamiento que necesitamos pues es mayor, ¿no? Bien, pues mira, Redshift se presenta como este gráfico. Digamos que su soporte es Amazon, ¿no? Es un proveedor cloud de los tres grandes que existen, como Azure, como Google. Pues existe Amazon AWS, ¿no? Eh, digamos que en principio ah, acepta gran cantidad de datos acá en la escala de los petagigabytes, ¿no? Es decir, muchos datos. Y puede también ser serverless o puede ser aprovisionado, ¿no? Aprovisionado significa que tú, digamos, administras la arquitectura, la infraestructura, ¿no? El hardware que está por debajo de la base de datos, del data warehouse. Y serverless significa que tú no te encargas de eso, tú solamente te encargas de la capa superior, que es el propio data warehouse, y la administración lo dejas o lo delegas a, a AWS, ¿no? Eh, digamos que las sentencias que se manejan al interno pues son equivalentes a SQL, ¿no? Porque, digamos, todas las bases de datos, digamos, parten del SQL, ¿no? Pero obviamente al tener una variante de Postgre pues tiene sus propias peculiaridades, ¿no? Ya que, como ves, cada gestor de base de datos pues le ha hecho algunas adiciones o algunas modificaciones al estándar del SQL. Puedes manejar data compartida entre distintos usuarios, entre distintos grupos que pues se configuran por privilegios. También te permite, digamos, tu propio aprendizaje porque es una base de datos, al menos en Serverless es muy intuitiva. eh, se trabaja muy fácilmente la curva de aprendizaje, ¿no? Y se puede configurar también y adaptar, ¿no? Eh, digamos que también sobre ello se puede conectar algunas otras herramientas de Machine Learning como SignMaker, por ejemplo, ¿no? Porque ahí, digamos, este repositorio va a servir ya sea para sistemas de visualización, como puede ser un QuickSight, que dentro de AWS existe esa herramienta como un tipo Power BI, o también podría alimentar a un modelo de Machine Learning para que provea los datos para el entrenamiento, ¿no? Acepta alta concurrencia, es decir, varias consultas a la vez, ya que internamente pues maneja muchas técnicas, como te decía. Por ejemplo, una de las que vamos a mencionar, pues y que vamos a hablar un poquito, es el podado de columnas, el column pruning, que se le llama, ya que al ser pues una base de datos columnar, pues cuando hagas consultas, digamos que se fija solamente en las columnas que intervienen, y las demás pues ni las mira, ¿no? Sí, no como las bases de datos almacenamiento de fila, que cuando tú consultas, consultan toda la fila, ¿no? Y todas las columnas. Mejor dicho, todas las columnas que consultan, ¿no? En este caso no, solamente las columnas que requieres. Se puede integrar a Apache Spark. Apache Spark, pues, es un motor de, que te permite procesamiento en memoria, ¿no? Eh, con la finalidad que está montado también sobre Hadoop, con la finalidad ya hacer procesamiento paralelo, ¿no? En un clúster. Es decir, un nodo maestro y nodos esclavos trabajando, procesando, dividiendo las tareas y procesando algún trabajo o algún job de Machine Learning o de IA, ¿no? Pues como ves, acá tenemos dos entes, digamos, la data que viene de este lado, porque con Amazon Redshift, pues lo que se logra es convertir en insights. Un insight viene a ser como una declaratoria o una visión que tú tienes del negocio, datos que no estaban a la vista simplemente, sino que son descubiertos, son recomendaciones, son mejoras, son datos muy, muy precisos, ¿no? Que no fácilmente se descubrirían, ¿no? Así es que Redshift hace posible esa transformación, convertir data cruda
a Insight, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es Amazon Redshift? Pues es un servicio de almacenamiento y análisis de datos totalmente administrado en la nube, diseñado para ejecutar consultas SQL a escala de petabytes con alta velocidad y rendimiento, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Pues sus características son algunas de las que me voy a mencionar, pues que usa almacenamiento columnar, ¿no? Sí, es decir, como ya lo mencionaba, eh, él hace incluso las consultas, lo hace en forma de columnas, es decir, sí o sí coge toda la columna, pero para eso también hay técnicas para que pueda, digamos, ser filtrado rápidamente, ¿no? Procesa datos en paralelo, es decir, se arma a través de un clúster, el trabajo se divide y así, digamos, el procesamiento es más rápido y más eficiente, ¿no? Es compatible con el estándar SQL, sí, pero bajo la variante de PostgreSQL, ¿no? Como digo, cada motor de datos pues le va haciendo algunas añadiduras, algunas adecuaciones al lenguaje estándar, pero el lenguaje estándar está, ¿no? Está el insert, está el select, está el delete, está el update. Entonces, está todo eso, está el create, ¿no? Para crear objetos. Y es ideal para análisis de grandes volúmenes de datos empresariales, ya que desde ahí pues alimenta los sistemas de toma de decisiones, de analítica, como un Power BI, como un tableado, como un QuickSight, y a herramientas de Machine Learning o de inteligencia artificial, ¿no? Eh, como decía, pues Amazon Redshift se puede implementar de dos maneras, en dos modos, como un clúster tradicional, clásico, o como un modo serverless, ¿no? Es decir, sin servidor. Es lo que actualmente lo ofrecen como servicio, donde solamente pagas por lo que consumes, por lo que procesas, mejor dicho. Y en el caso de clase tradicional, pues tendrías que haber pagado por toda la infraestructura también que soporta a tu data warehouse, ¿no? En el caso tradicional, pues hay un nodo maestro que coordina la ejecución de las consultas y también hay nodos de cómputo que ejecutan las consultas y almacenan los datos, ¿no? Son los que finalmente ejecutan el procesamiento. Y en el modo serverless, no necesitas configurar nodos. Internamente se genera todo ese clúster, ¿no? Se escala automáticamente porque es cosa de mover solamente parámetros, eh, capacidades, ¿no? De procesamiento. Y con eso, pues ya estás escalando con un solo clic, con una sola modificación, ¿no? Y se paga por el uso, que es una unidad que tiene Redshift, que es el RPU, Redshift Processing Units, ¿no? Unidades de procesamiento Redshift, ¿no? Eh, como ecosistema, como sistemas integradores, pues tenemos que se integra con Amazon S3. De hecho, vamos a ver el caso donde directamente podemos leer desde un S3, es decir, eh, no, los datos no han sido insertados directamente en Redshift, sino que es capaz de leer un archivo CSV, un archivo Parquet que está almacenado en un S3, ¿no? Y lo hace por medio de consultas externas que están soportadas dentro de Redshift, ¿no? Y pues ligado a lo primero que he dicho, obviamente para que sea capaz de poder leer a S3, digamos que puede pasar por AWS, porque AWS, digamos que implementa lo que es el catálogo, ¿no? A través de un crawler que ya voy a explicar, hace el descubrimiento de la metadata del S3 y eso, digamos que Redshift aprovecha y puede directamente leer S3, pero sabiendo cuál es la estructura que está soportado por AWS Glue, ¿no? Que tiene el catálogo de Glue. Como te decía, pues eso es un poco para las dos primeras, digamos, son la parte en que se integra para la data, para poder almacenar, para poder de alguna manera procesar. Pero ya la parte de Amazon KickSight es la visualización. A partir de KickSight tú puedes construir dashboard, ¿no? Insights, historias, ¿sí? Y ese, digamos, sería la parte analítica. Y después también eh, puedes añadirlo o puedes, digamos, relacionarlo o integrarlo con Redshift Machine Learning, ¿no? Y también tenemos lo que es Spectrum, que
básicamente es la lectura que puedes hacer a Amazon S3, ¿no? Sí, Spectrum es la integración que ya vamos a ver también este ejemplo de Spectrum, que tú puedes hacer la integración con Amazon S3 directamente de Redshift, ¿no? Entonces, este Redshift, tienes la arquitectura tradicional que se usa cada vez menos, y lo moderno pues es esto, ¿no? Es decir, para que solamente, digamos, es más económico también, ¿no? Porque vas a pagar solamente por lo que procesas. Digamos que esta sería la estructura de una solución de Redshift. Acá justamente un poco desglosamos esto que he mencionado acá, donde tienes aquí la base de datos de Redshift, ¿no? Que puede ser sin servidor o puede ser provisionada, ¿no? Y aquí justamente sobre ellos pues están los nodos, puede ser acá, este es digamos el serverless y este es el Redshift provisionado. El serverless, tú digamos que es una capa abstracta, tú solamente ves la base de datos. Debajo obviamente hay clúster, hay infraestructura, pero tú no ves eso. En el caso de provisionado, pues tú sí tienes que liar con las configuraciones que puedes hacer en los nodos líderes o en los nodos de cómputo, ¿no? Sí, este es provisionado, este es serverless. En ambos casos, todo está cerrado por un rectángulo, es Redshift, ¿no? Y Redshift tiene integraciones, digamos, con S3, como te decía, puede leer Parquet, JSON, ORC, puede leer Apache Iceberg, puede leer CSVs, ¿no? Eh, y sobre acá está también la parte de almacenamiento, la forma como Redshift administra el almacenamiento, ¿no? Eh, obviamente, en un entorno serverless, pues está el aprovisionamiento de los clústeres, ¿no? Que están por debajo del cómputo, va a estar presente siempre, ¿no? Sea aprovisionado o sea cómputo, o sea, perdón, serverless, pues va a estar el cómputo ahí, ¿no? Luego desde ahí puedes hacer integraciones hacia el exterior mediante APIs, ¿no? Para que puedas mostrar los datos, visualizarlos, o por medio de Java o por medio de C, ¿no? Entonces puedes hacer como que integraciones al externo, ¿no? O puedes tú también, de alguna manera, eh, integrarlos con la base de datos operacionales, que estos, digamos, serían como las fuentes, los orígenes que alimentarían al Data Warehouse en Redshift, ¿no? Y también podrías integrarte con Amazon SageMaker, porque, digamos, este es Redshift es de Amazon, así que tiene mayor interacción con los servicios de Amazon, ¿no? Esto es para aplicar modelos de Machine Learning, ¿sí? Ok, entonces, un poquito más visual, pues sería esto. Es un poquito como esto, pero ya un poco más al detalle. Aquí justamente podemos ver las interacciones de Amazon S3, ¿no? Que puede ser capaz de integrarse con Amazon S3 para leer y para poder eh, consumir de tu data lake, porque normalmente un Amazon S3 es un data lake, ¿no? Una laguna de datos donde están tus datos, ya sean estructurados o tus datos no estructurados, ¿no? Redshift lo va a consumir y por medio de SQL, que es el lenguaje estándar que maneja, va a ser capaz de poder visualizarlo a través de aplicaciones analíticas o directamente desde un QuickSight, ¿no? Digamos que los orígenes que serían estas bases de datos operacionales son estos, ¿no? Podría venir de una Aurora. Una Aurora es una base de datos de Amazon, ¿no? Es una base de datos en la nube. Tiene soporte para MySQL, para Postgres, ¿no? Para MariaDB y para Aurora misma, que es una base de datos basada en MySQL, pero que está optimizada para la nube. Aquí justamente tienes Amazon también RDS, ¿no? Que son las bases de datos relacionales, ¿no? Relation Database Storage, ¿no? Entonces, esta sería la fuente que consumiría, que alimentaría Redshift, también para hacer datos estructurados, y también podría venir datos no estructurados del Data Lake, ¿no? De ambos podría venir a alimentar a tu Data Warehouse. Y ya también se integraría con Amazon SageMaker para la inteligencia artificial o para el Machine Learning, Amazon Athena, que es, digamos, un editor de consultas rápidas para analizar los datos, Amazon MR, que es un clúster basado en procesamiento paralelo, como sería un Hadoop, un Spark, ¿no?
y otras herramientas analíticas, ¿no? ¿Qué casos de usos comunes tenemos para Redshift? Pues podemos aplicarlo para inteligencia de negocios, digamos que sería el alimentador de los dashboards que puedas hacer en QuickSight o en Power BI, ¿no? Para hacer análisis histórico, podrías tú hacer aplicaciones para segmentar clientes, para analizar tus ventas, para analizar tu contabilidad, para analizar recursos humanos, para analizar mantenimiento, depende del giro del negocio, ¿no? Pues ahora se habla mucho del concepto de Data Lake House, ya no solamente Data Warehouse ni Data Lake, sino que estos dos términos se han unido y ahora ha formado lo que es Data Lakehouse, ¿no? Y esto es porque puede ser consultas híbridas para ambos casos, tanto para temas relacional como para temas no relacional no estructurados, ¿no? Es por eso que sí soporta hasta cierto punto, pues, lo que es la filosofía Data Lakehouse, ¿no? Y para hacer Machine Learning, pues sí, porque puedes tú conectar con Amazon SageMaker. ¿En qué se diferencia de los otros data warehouse que ofrecen, pues, en el caso de GCP, de Google, pues BigQuery, y en el caso de un data warehouse propietario, un tercero, Snowflake? Pues acá vemos algunas diferencias. Digamos que Redshift te cobra por horas o por el RPU, ¿no? El Redshift Process Unit. Eh, en Snowflake te cobra por segundo, BigQuery te cobra por consulta, cada consulta que tú haces. En cuanto a la persistencia de datos, pues vas a tener siempre almacenados los datos en Redshift, aquí también, y aquí lo vas a tener, digamos, separado, los datos en un lado y la estructura de la metadata en otro, ¿no? Puedes tú decidir si guardas los datos o no. Integración con AWS, pues obviamente Redshift es nativo porque es propio de AWS. Snowflake digamos que no se integra mucho con AWS y BigQuery sí hay una integración parcial. ¿Con qué tiene compatibilidad Redshift en cuanto a SQL? Con Postgres. En cambio, los demás, Snowflake y BigQuery sí usan el SQL estándar, ¿no? El SQL estándar. Así que, bueno, aquí sí está basado más en Postgres que tiene unas variantes, ¿no? Ok, entonces, eso como parte teórica, pues ahora vamos a tratar de ver un poquito la parte práctica. Eh, pues vamos a trabajar con este modelo de base de datos. Sí, es un base de datos que lo pueden encontrar en la propia documentación de Redshift, ¿no? Aquí está. Digamos que es una base de datos vamos a cargar tres tablas, la de usuarios, la de ventas y la de fechas, si no me equivoco. Sí. Entonces, más que todo es una base de datos para pruebas y, a ver, te lo muestro. Los campos los pueden encontrar acá, ¿no? Donde tienes aquí pues ventas, tienes los usuarios, la ciudad donde se vendió, más que todo es una base de datos un poco comercial, ¿no? Eh, Aquí está la descripción de cada una de las tablas, la tabla de categoría, la tabla de usuarios pues contiene todos estos campos, ¿no? La tabla de ventas pues tiene todas estas ventas, todos esos campos, perdón, y tipo de datos. Entonces aquí puedes encontrar la descripción de la base de datos que vamos nosotros a poder ver, ¿no? Ok, entonces lo primero que tendríamos que hacer pues es configurar Redshift, ¿no? Cuando tú pues tienes una cuenta de AWS, ok, pues vas a tener esta consola, ¿no? Vas a poder ingresar a la consola de AWS y vas a poder después acceder a los distintos servicios. En este caso pues tendrías que acceder a lo que sería Amazon Redshift, ¿no? Amazon Redshift, pues a primera instancia te ofrece tu panel. A mí me ofrece el panel ya porque yo ya tengo un espacio en nombres y un grupo de trabajo creado, ¿no? Que es donde, como trabaja Redshift.
Pero si no tuvieras nada, te va a salir acá un botón anaranjado indicándote, pues, crea tu primer data warehouse, tu primer Redshift serverless, ¿no? Así que podrías tú darle ahí y a partir de ahí, que justamente lo que te muestra acá, te va a salir así. Tú le vas a dar que quieres personalizar la configuración y a partir de ahí vas a tener que ingresar algunos datos importantes como son el espacio y nombres, el grupo de trabajo y un usuario y una contraseña, ¿no? El espacio y nombres viene a ser como una colección de objetos dentro de la base de datos. ¿Qué cosa tiene? Pues tiene tablas, tiene usuarios, tiene el esquema, ¿no? Y otros recursos compartidos dentro de base de datos, ¿no? Es como los esquemas en SQL Server, ¿no? Y un grupo de trabajo se refiere más que todo a la parte informática que da soporte a esa base de datos. Entonces eso tienes que definir, más que todo poner un nombre, ¿no? Ponerle un nombre, en mi caso yo le puse Ciplatán y como grupo de trabajo pues le puse Redshift, ¿no? Después le configuré, porque en la misma ventana te va a salir que le configures el usuario administrador y que le coloques una contraseña. Con eso es la primera parte. Ahora, hay que tener en cuenta que dentro de Amazon, así como en cualquier otra nube, pues también hay permisos que se administran, ¿no? Hay permisos que se administran y eso, digamos, te permite definir, pues, qué cosa va a hacer cada usuario dentro de la nube, dentro de la cuenta que tiene, ¿no? Tú definirás, pues, mira, este usuario va a tener acceso a Redshift, este otro usuario va a tener acceso a S3, este otro usuario va a tener acceso a QuickSight, ¿no? O sea, vas a tener usuarios que hagan cosas dentro de tu nube, ¿no? O a menos que tengas una sola persona que administre todos y que tenga todos los permisos. Pero obviamente, ya conforme vayas creciendo, pues vas a tener que segmentar tus permisos, ¿no? Entonces, es necesario entender esto porque, digamos que en cada configuración que tú hagas dentro de la nube, siempre vas a encontrarte con que tienes que tener accesos, ¿no? Y es por eso que aquí, cuando yo creo un servicio de Redshift Serverless, pues también me dice pues me pide un rol. ¿Este rol para qué es? Justamente para que sea el que tenga la capacidad de poder ejecutar cosas dentro de Redshift, como crear base de datos, crear tablas, hacer consultas, exportar, leer desde un S3, ¿no? O sea, tener la capacidad de poder definir una estructura en AWS Glue. Entonces, son permisos que el usuario necesita para poder, digamos, relacionarse con otros servicios de Amazon, ¿no? Así es que por defecto te crea un rol, te recomiendo un rol, pero ese rol yo lo he ido modificando porque a medida que tú vas haciendo más cosas, pues vas requiriendo más cosas, ¿no? Vas requiriendo más accesos, más permisos para hacer algo más, ¿no? En el caso, pues en principio tenía todo el tema de la administración de Redshift, pero después también le agregué otros permisos, como por ejemplo, eso está dentro del servicio de Ian. Entonces aquí puedo yo ver todos mis roles, mis usuarios, mi grupo, ¿no? En este caso es un rol, aquí está Vestes, ¿no? Y acá puedo ver los permisos que tiene. Mira, tiene acceso a Amazon Redshift, así es como lo capturé en la práctica. ¿No? Que tenía acceso a Redshift, a todo lo que es administración de Redshift, pero también me vi la necesidad de que tenía que también consumir de AWS Glue, es decir, acceder al catálogo de Glue, que ya voy a explicar qué cosa es Glue, así que tuve que darle también acceso a Glue, ¿no? Em, Tú le puedes dar dos roles, digamos, predefinidos, o sea, aquí está, asociar políticas, y acá están las políticas ya predefinidas. O también podría de alguna manera crear políticas, ¿no? Insertadas. Y aquí te da para que tú, mediante código, mediante JSON, pues puedas definir esas políticas, ¿no? Así es que eh, esa es la parte de administración, ¿no? De lo que es AWS. Sí, entonces, eh, eso lo recalcaba porque, como te digo, pues necesitas un rol, ¿ya? ¿Qué más necesitas? Pues necesitas VPC. O sea, acá estamos hablando de varios servicios, no solamente de Redshift. Redshift
se monta sobre una VPC, sobre una red virtual, y Virtual Private. ¿Qué cosa es esto? Pues imagínate, pues en la nube hay varios usuarios que están implementando servicios, así es que se necesita, digamos, separar las configuraciones que hace una empresa o una organización de las de que hace otra, ¿no? Así es que es por eso que cada organización o cada usuario que está en la nube, pues configura una red privada virtual, se puede decir, para que sus servicios y sus servidores y sus configuraciones estén al alcance de esa red virtual nada más, ¿no? Entonces aquí sí he tenido que irme también a un servicio que se llama VPC justamente. ¿Ok? Y aquí, pues simplemente es crear la VPC, ¿no? Cuando tú creas una VPC, por defecto ya te da la configuración básica, ¿no? Y no necesitamos tanto para este ejercicio práctico, pues no necesitaba tanto. Así que automáticamente te genera un nombre, ¿no? Te genera un nombre, tú le puedes ir cambiando, te genera un bloque de direcciones IP, te genera cuántas zonas de disponibilidad vas a ver, un poco para redundancia, ¿no? Tres, dos, te genera la tabla de enrutamiento, que es justamente cómo se están comunicando las distintas subredes que tú configuras aquí. Y además te recomienda pues una gateway, que es un poco para que tú puedas conectarte al internet, ¿no? Porque hay redes o hay servicios que tú podrías acceder de internet, ¿no? Por ejemplo, cuando configuras un S2 en AWS, pues lo accedes por cualquier, eh, lo puedes hacer por un CMD, ¿no? Por comando SSH. Así es que podría tener acceso a Internet y aquí también estoy diciendo que tengo acceso a S3. Simplemente es así, lo creas y ya está, ¿no? Entonces aquí ves que yo tengo ya mi VPC, es esta, le puse Redshift VPC y si entro al detalle, pues aquí está, ¿no? Son tres subredes públicas, tres privadas, tres tablas de enrutamiento y además el acceso a S3 y un gateway, ¿no? Para salir de internet. Entonces esto se crea de manera rápida y, y cuando ya estés configurando, digamos, cuando estés haciendo la creación del grupo de trabajo y el espacio de nombre de Redshift, te va a pedir, dame la VPC, justamente en esta parte. Y tú, pues, aquí le despliegas y eliges la VPC que has creado, la que hace rato te he mostrado. Eliges un grupo de seguridad. Cuando tú creas una VPC, no solamente se crean las subredes y la tabla de enrutamiento y la puerta de enlace, ¿no? Que son estas. También se crean y los puntos de enlace de Internet. No, no solamente se crean eso, sino que también se crea un grupo de seguridad. El grupo de seguridad viene a ser como una especie de firewall donde tú configuras la entrada y salida de los servicios. En este caso, yo le he dicho que permita eh, la entrada del servicio de Redshift hacia, hacia la VPC, ¿no? Es decir, va a permitir en ese puerto que se pueda comunicar Redshift, ¿no? En cuanto a regla de salida, pues le he puesto todo, que admite todo el tráfico. Así que esto se configura, esto, digamos, eh, son reglas que tú vas añadiendo con la finalidad de restringir o permitir el acceso de determinados equipos a tu VPC, ¿no? O a los recursos de tu VPC, mejor dicho. Entonces aquí está ligado el grupo y las subredes que ya te expliqué. No tenía seis, yo solamente lo he ligado a las subredes privadas, ¿no? Entonces aquí está el grupo de seguridad, donde le configuro el puerto de Redshift. Otra cosa que puedes activar, todo esto es en el proceso de creación del serverless, ¿no? Del serverless de Redshift, ¿ya? Te va a pedir el espacio, el namespace. Te va a pedir el grupo de trabajo. Te va a pedir un usuario y una contraseña. Te va a pedir una VPC. Te va a pedir un rol IAM, ¿no? Te va a pedir si es que quieres activar los registros de auditoría. Es decir, si quieres tú hacer seguimiento de los logs de usuario cuando se conecta, cuando falla, cuando hace determinada operación de inserción, de actualización, de modificación, ¿no? Todos esos registros, pues hay que marcarle los checks, los checks. Y esto automáticamente va a dar a otro servicio que se llama CloudWatch, ¿no?
Pues mira, estamos hablando de varios servicios. Estamos hablando de IAM, que es para los roles. Estamos hablando de VPC, que es para la red privada virtual. Estamos hablando de CloudWatch, ¿no? ¿Qué es CloudWatch? Pues es un servicio que te permite crear grupos de registros, ¿no? Grupos de registros para que en él pues lleguen los logs y desde ahí tú puedas conectarte para poder analizar los mismos, ¿no? En este caso, mira, esto se agrega automáticamente. Cuando tú le marcas en la creación del Redshift, le marcas que se activen los logs, automáticamente te crea aquí un grupo de registro llamado eh, para el usuario, para la actividad y para la conexión, mira, ¿no? Que fue justamente lo que yo había marcado, para el usuario, para la conexión y para la actividad. En cada uno de esas categorías se van a ir registrando logs. Por ejemplo, acá en la conexión vas a poder ver aquí que se han generado distintos mensajes. Si me conecté, si me desconecté de la sesión, si inicié sesión, si me autentiqué, ¿no? Todo el tema de la conexión, justamente, ¿no? Por acá verás la actividad del usuario. Acá, por ejemplo, cuando me conecté al espacio dev, ¿no? Que todo me conectó al usuario dev, las conexiones que hice, pues acá hice un estamento, mira, aquí están las consultas que hice. Acá está. Select, ¿no? Hice un select. Puedes entrar al detalle también aquí. Ya. Expandir un poco más o no. Y esto también se puede, digamos, conectar con otro servicio de análisis donde tú puedes analizar después los logs, ¿no? Entonces acá más que todo son actividades del usuario. Y dice select, y insert, y survey, bueno. Digamos que el mismo CloudWatch tiene otra herramienta ahí para poder verlo de manera más bonita, ¿no? Hoy está un poco todo tosco, pero bueno, es lo que se crea aquí, ¿ya? Entonces, cuando tú vas a crear un Amazon Redshift, un Data Warehouse, pues te pide todo eso, ¿no? Te pide todo eso. Eh, Aquí está mi Nullspace, mi cifra Tambe. Acá está mi grupo de trabajo, ¿ves? Eh, en mi namespace, espérate, aquí está, en mi espacio de nombres, pues tengo asociado justamente aquí eh, el IAM, mira, el IAM, ¿no? Tengo asociado el IAM, el permiso. Eh, y por acá también tengo asociado el usuario, el nombre de la base de datos que se crea por defecto STEP, ¿ya? Y acá está el espacio y nombres. Así que tengo aquí también algunas configuraciones adicionales para el tema del backup. Pero bueno, esto no lo he configurado, ¿no? Tú puedes configurar cada cuánto tiempo, puedes sacar una instantánea para la seguridad. Eh, entonces, esto es lo que necesitas para crear la cuenta de Redshift, el servicio de Redshift. Y una vez que ya definiste usuario, rol, logs, VPC, grupo de seguridad, sus redes, pues ya tienes que decirle OK, ¿no? Y la base de datos se va a empezar a crear de manera instantánea, ¿no? Listo, entonces una vez que ya creas, justamente se va a ver como yo ya lo tengo aquí, ¿no? Como yo lo tengo aquí. Ya cuando entras ya a Redshift, pues vas a ver el panel que tienes ya un espacio de nombres, un grupo de trabajos y más o menos cuánto está tu duración de queries, ¿no? Un poco de razón. Listo, estando ahí, pues ya podemos trabajar sobre Data Warehouse, ¿no? Lo que seguiría, pues, es eh, conectarnos a la base de datos para hacer creación del Data Warehouse. Bueno, en este caso lo hemos creado directamente ejecutando código, ¿no? La alimentación de ese Data Warehouse, pues, puede ser manual, puede ser inserciones manuales, o pueden venir alimentando de otro flujo, ¿no? Podría ser de un S3 que pueda venir, o de una base de datos relacional, como vimos en los diagramas.
eso podría ser, digamos, un ETL fácilmente configurable en AWS Glue, ¿no? Ahorita explico lo que es AWS Glue, que es otro servicio relacionado. Entonces aquí podemos nosotros ya conectarnos a lo que sería la base de datos y el espacio de nombres y podemos ya ejecutar consultas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues estando en Redshift, en la parte izquierda ya, y habiendo configurado nuestros servers, en la parte izquierda pues está el editor de consultas. Entonces tú le das un clic ahí y te abre como un cliente de consultas, como un query, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que tienes acá? Pues tienes el editor, donde en la parte izquierda pues tienes los recursos, es decir, las bases, el espacio de nombres, el grupo de trabajo, la base de datos, tanto las de ejemplo como la que tú creas. Por defecto tú has creado una base de datos DEP, es la que se crea por defecto. Y también tienes acceso a recursos externos. En este caso, como te decía, yo me he conectado a Data Catalog de AWS Glue, ¿no? Para poder ser el intermediario y leer un S3. Un S3 es un repositorio de datos, ¿no? Hoy te explico eso. Entonces, tienes acá los elementos y en la parte de acá central, pues tienes para abrir un editor que simplemente es hacer una consulta, ¿no? Puede ser una consulta cualquiera. Aquí eliges la base de datos en la que quieres hacer. Aquí está en el catálogo, en el dev. Dice la base de datos, ¿no? Dev, sample data dev, o en este caso, AWS Data Catalog, ¿no? Y aquí puedes hacer consultas desde select, insert, pues puedes hacer las operaciones normales de una base de datos con estilo Postgre, ¿no? Si no quieres hacer un editor, digamos, como un blog de notas donde puedes hacer consultas, podrías crear un notebook. Un notebook ya es un cuaderno interactivo, ¿no? Es un libro interactivo donde tú puedes, digamos, no solamente hacer consultas, sino scripts en general. Y puedes agregar también Markdown, es decir, títulos, ¿no? Para que vayas ordenando, eh, para vayas ordenando tu libro, ¿no? Tu notebook. Consultas SQL. Y de esa manera vas combinando títulos y vas combinando celdas de ejecución SQL, ¿no? Ese es un notebook, ¿no? Puedes escribir más códigos. Tienes también lo que son gráficos, que cuando haces consultas también puedes guardar gráficos de las consultas y aquí pues se van a ir guardando todos estos gráficos, ¿no? Y tienes para también hacer consultas programadas, como jobs. Y acá tienes también el historial de todas las consultas que has hecho, ¿no? Ve. Entonces esto es Redshift, obviamente, en cada una pues hay más cositas que hay que revisar, pero a grandes rasgos sería eso, ¿no? Entonces, yo por acá tengo unos notebooks, es lo que acabo de crear ahorita, por ejemplo. Lo primero que podría hacer es, todas las bases de datos de Redshift vienen con esta base de datos dev, que es la por defecto, y esta base de datos sample data dev. Cuando tú expandes esta, que es de prueba, automáticamente vienes con tres bases de datos, con la Tkit, con la TPSets y con la TPC. La Tkit, simplemente, estas como son bases de datos propias del Redshift internas, simplemente le das un clic y automáticamente ya tienes una base de datos para probar, ¿no? Ya tienes una base de datos para probar. Automáticamente ya tengo esto. Y justamente es la de la práctica que te dije, ¿no? Son estos de acá. Ahora, tú podrías crear tu base de datos, obviamente, ¿no? Tú podrías crear tu base de datos. De hecho, yo le he creado por acá mi base de datos. Yo he creado mi base de datos también, digamos, se basa en lo mismo, pero ejecuta mis propias consultas, ¿no? Sí. Eh, entonces, vamos primero con la base de datos de prueba. Eh, un ratito.
Ahí está. Cuando tú te conectas a una de estas y ya cargó, pues obviamente ves que esto ya esta es la base de datos, recuerda, esta es la base de datos. Este es tu grupo de trabajo Redshift, ¿no? Mi grupo de trabajo se llama Redshift y dentro de Redshift tengo bases de datos nativas y bases de datos externas. Dentro de la base de datos nativas, pues tengo dos, la def, que es la que se crea siempre por defecto, y la sample data def, que también acompaña ahí, ¿no? Y las externas database son bases de datos que tú creas. Yo he creado mi base de datos externa para poder consultar a S3. Ahora, dentro de la sample data def, que es una base de datos, tienes distintas tablas, ¿no? Digamos que este sería como que una subbase de datos, ¿no? Tiki, ¿ya? Y esta de acá tendría pues tablas, pues crear listas, funciones, procedimientos almacenados, ¿no? Las tablas, pues aquí justamente puedes tú, si le das un clic, ver un poco de metadata, pues los tipos de datos que tiene, características que tiene, ¿no? Y voy a abrir un libro interactivo donde justamente hago algunas consultas ahí, ¿no? Listo. Por ejemplo, acá puedo hacer a partir de la base de datos sample database, acá tengo que cambiarlo, sample database, puedo hacer, mira, una consulta por eventos, de ventas por eventos, ¿no? Entonces, mira, acá justamente le digo, así establezco mi base de datos. Es como que tú le dices en SQL, usa la base de datos tal, ¿no? Acá le dices set search path to ticket para que se sepa que va a consultar aquí. Y acá ves que puedo consultar el nombre del evento, el precio total. Mira, puedo hacer consultas como las que normalmente haces en SQL. Puedes aplicar order by, puedes aplicar lo que son alias, puedes aplicar funciones de agrupación, puedes aplicar subconsultas como es aquí, puedes aplicar filtros con where, operadores lógicos, ordenación, ¿no? Puedes aplicar mucho de lo que en el SQL se aplicaría. Y aquí simplemente ejecutarías y te sale como un estatus de la corrida. Acá hay dos resultados porque primero está haciendo dos sentencias. Una que es esta que establece la ruta en ticket y la otra que es la consulta misma, ¿no? Y acá justamente tienes el resultado de cuánto es el precio por cada nombre de evento, ¿no? Digamos, esto es una base de datos de eventos, de ventas de eventos, de eventos de recreación, ¿no? Y acá, pues mira, este evento recaudó cerca de 51.846 unidades monetarias, ¿no? Esta consulta como tal se puede exportar en un JSON, se puede exportar en un CSV y también podría generar un diagrama de esto. Entonces el diagrama que te ofrece pues es este de aquí, ¿no? Y acá justamente tú puedes descargarlo o guardarlo también, ¿no? Entonces aquí tienes para poder aumentar el zoom, para enfocar, para guardar, ¿no? Entonces estos gráficos tú podrías guardar, descargarlo y podrías guardar, ¿no? ¿Ya? Entonces son gráficos muy simples. Puedes exportarlos también como PNG, como JPG. Puedes expandir. Ah, eso. Bueno, entonces como tal, pues puedes ver que acá ejecutas consultas. eh, pero desde ya te digo de que aquí ya Redshift está aplicando una de las técnicas que es el podado de columnas. Acá, si bien la tabla categorías o la tabla ventas puede tener muchas columnas, pues solamente se va a fijar en las que él está interviniendo en la consulta, las demás ni siquiera las mira, ¿no? Así que es parte de sus técnicas para poder hacer una consulta eficiente. Acá podemos ver otro tipo de consulta también, donde tenemos uso del listing, por ejemplo, ¿no? Hacer joins,
Los joins también utilizan una técnica que se llama la sort key y la disk key, ¿no? Justamente acá no se ve, pero ahorita en el siguiente script que te voy a mostrar, pues vas a poder ver de que las tablas se definen con ciertas características, ¿no? Principalmente sort key, que es la clave de ordenación, y disk key, que es la clave de distribución. Esto nos sirve para que las tablas internamente puedan ser eficientes, almacenarse. Las claves definidas son las que generalmente se utilizan para los inner joins y puedan hacer un inner join eficiente. Y las disk keys son las que, como esto es un clúster, pues se almacenan en distintos bloques y puedan ser rápidamente asegurables cuando hagas un filtro where, por ejemplo, ¿no? Entonces, en todo eso está aplicando esas dos técnicas, ¿ya? Eh, igual acá, ¿vale? Puede ser un cálculo y listo. Entonces, esto es un poco para poder ver que podemos trabajar sobre una tabla que ya está creada, sobre una tabla de demo, ¿sí? Pero, como te digo, tú puedes crear tu propia base de datos, obviamente, ¿no? Entonces, en nuestro caso, hemos replicado esa misma base de datos, pero ejecutando nuestros propios scripts. Acá en Notebooks, yo abro mi notebook donde está mi script, que es este. Y como ves, pues yo he creado mis tablas. Acá he creado un nuevo notebook. En este caso, le hago un título. Y mira que estoy haciendo una creación de tablas, mira. Créame la tabla usuarios. Y estoy definiendo todos estos campos, mira. Pero acá justamente hay algo que diferencia de las tablas normales. Acá es tradicional que conocemos. Acá justamente está diskey y sort key, ¿no? Diskey y sort key son dos técnicas que utiliza Data Warehouse para poder ser óptimas sus consultas. ¿Qué es lo que nos dice Diskey? Diskey, eh, como te decía, esto es un nodo, son un conjunto de nodos, aunque nosotros no lo veamos porque es un serverless, pero debajo sí hay esa arquitectura, ¿no? Entonces lo que hace Diskey es que si tú defines un campo como Diskey, lo que va a hacer es que eh, cada nodo va a recibir una parte de la tabla según el valor de la columna especificada como Diskey. O sea, va a separarse por este. Si tú defines en este caso el ID como Diskey, se va a poner en bloques separados en cada nodo, ¿no? De tal manera que esto va a optimizar el rendimiento de joins y agregaciones, ¿no? Minimizando la transferencia de datos entre los nodos, ¿no? Porque eso generaría un retraso. Y sort key, digamos que es el orden físico, sort viene de ordenar. Y esto va a ser eficiente cuando, digamos, tú hagas wheres o filtros, ¿no? Justamente acá podemos ver los ejemplos, donde esta tabla dices que el disk key va a ser el user ID y se define como tal el user ID porque este campo nos va a servir para hacer joins con otras tablas. O sea, cada campo que tú utilices para hacer joins con otras tablas, deberías definirlo como un disk key, porque eso va a hacer de que ese ID se distribuya de manera eficiente en los nodos y cuando hagas joins, pues lo va a poder hacer de la mejor manera, ¿no? Y si tú reconoces, identificas que por un campo vas a hacer muchos filtros, normalmente va a ser la cláusula de filtrado. Ese campo es un buen candidato para hacer los sort key. En este caso, los login lo vas a filtrar siempre por fechas, por lo general, ¿no? Entonces, cuando tú defines algo como sort key, ese campo se va a ordenar, se va a ordenar y va a tratar de dejar fechas, digamos, relacionadas cercanas en un nodo y fechas que están, digamos, como lo ordena de mayor a menor o de menor a mayor, como lo ordena de menor a mayor o de mayor a menor, lo va a poner dentro de los nodos de una manera de que cuando lo consulte, pues no va a tener que recorrer tantos nodos, sino que solamente va a irse al nodo que le corresponde, ¿no? Entonces, esas son dos técnicas que le sirve a la base de datos. Eh, entonces, cada vez que estoy creando esta base de datos, mira, thisCase, OrCase, igual usan tipo de datos, char, varchar, boolean, ¿no? Aquí puedo crear otra tabla, ¿no? Pues te decía que estoy creando la base de datos, esta de acá, ¿no? Estoy creando los eventos, los usuarios y las ventas, para poder saber cuánto genera cada evento, ¿no? En monedas. Entonces aquí
Ves que creo también otra tabla, pero mira, aquí no estoy definiendo como thisKey ni sortKey el mismo campo, sino que thisKey lo defino como event ID, porque event ID seguramente va a ser, mira, va a ser clave foránea, mira. Todo lo que son para joins, está bien definirlo como un sortKey, como un thisKey, perdón. Y los que son para filtrado, porque normalmente los eventos los voy a filtrar por fechas, pues está bien hacerlo como un sortKey, ¿no? En el caso de los usuarios, sí no voy, por lo que más vas a filtrar va a ser por los IDs, así que puedo definirlo como sortKey, ¿no? Y las ventas acá, pues también, mira, display y la fecha sortKey. Entonces, esto es un poco que varía, hace la diferencia con las bases de datos transnacionales, ¿no? Entonces, cuando yo ejecuto esta consulta, pues me genera un resultado uno, un resultado 2 y un resultado 3 acá. Entonces, hasta ahí ya me creó mis tres tablas. Aquí están las tres tablas, ¿no? Esas son las tres que están aquí. Como, como, como ya están llenas, perdón, como ya está llena de estructura, pues ahora lo que seguiría es llenar de datos, ¿no? Y mira lo que te mencionaba cuando te hacía la introducción a Redshift, pues que podía integrar con S3, es decir, los datos yo podía tenerlo en un S3. Y un S3 viene a ser, digamos, un repositorio donde normalmente implementamos nuestros data lakes. Aquí está, donde generalmente creamos buckets, ¿no? Que son como carpetas que tú puedes meter ahí pues todo tipo de contenido, sea estructurado, sea no estructurado. Y aquí yo tengo un bucket que se llama Shift Bucket, ¿no? En este caso, dentro de este pues se crea una carpetita que se llama Redshift. Perdón, creo que tengo acá otra. Un minuto. A ver, esto apunta a... Ah, perdón, esta de acá se está llenando de un bucket público, ¿ya? Este todavía no es el otro ejemplo. Este se está llenando de un bucket público. Si tú ves, está haciendo alusión a un S3 de Redshift Unloads. Así decir, es un S3 que el propio Redshift lo publica y tú puedes consumirlo, ¿ya? Eh, lo que sí, este bucket y esta data, tú puedes entrar a buscar este. De hecho, yo lo descargué. A ver, déjame ver acá. Acá descargué la data. Mm, Acá está, mira, ¿no? Es esta data de acá. La puedes descargar si quieres, ¿no? La puedes descargar y subir en tu propio bucket. Pero en este caso, pues como ya te iba a hacer otro ejemplo de aquí, de cargar un dato de tu propio bucket, lo prefería hacer directamente del bucket público de Redshift, ¿ya? Así que acá estoy apuntando a un Redshift público, pero podría ser tu propio S3, ¿no? Y estoy utilizando el comando copy. Cópiame a los usuarios, a mi tabla de usuarios, cópiame desde este ruta de S3, ¿no? Y está delimitado por un separador, pues, ves acá vertical. Tengo que indicarle el separador para que él me reconozca las columnas. Y el formato de fecha, pues es así, año, mes, día, hora, minutos y segundos, ¿no? Pero en este caso es año, mes y día. Y lo que sí es que ignore la cabecera, porque obviamente en este caso, bueno, aquí en la que he descargado no tiene cabecera, pero imagino que en la que está directamente del S3 y debe tener cabecera y por eso estoy ignorando la primera, ¿no? La primera fila. Y aparte, recuerda que todo en Amazon, como en otros proveedores de cloud, pues se ejecutan en zonas, ¿no? Gráficas. Así que aquí yo todo lo estoy ejecutando en Estados Unidos, este 2, ¿no? Pero el Redshift público está en el US es 1. Así es que por eso es que acá lo estoy definiendo, para que consuma de este recurso, pero desde esta región. Y mira, te decía también de que además necesito un permiso, porque digamos, Redshift ahora se está intentando comunicar a S3. Entonces, este rol que yo he creado, que hace rato te lo he mostrado, tiene que tener también acceso a S3, ¿no? Entonces, sí, si lo vemos el rol aquí, yo te mostré el rol y tenía tres permisos, ¿no? Tres permisos directos, tres políticas directas a Redshift
y a Amazon Glue. Y entonces, ¿dónde tiene el S3? El S3 lo tiene aquí, en esta parte de acá que lo hice de manera escrita, visual, ¿no? Ve, aquí está, ve, tiene acceso a S3. Lo quise hacer diferente, ¿no? Porque fácilmente podría haber puesto S3 aquí, ¿no? Agregar, asociar política y acá darle el S3 full, ¿no? Acá está, veamos otra vez full. Pero le quise hacer diferente para que veas que también se puede hacer con políticas directamente que están ya ahí como plantillas o con políticas que tú propiamente lo administres o lo creas, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tiene permiso de S3 también, ¿ya? Entonces, eh, teniendo, ¿y cómo copias y cómo das con este código? Pues aquí, ¿no? Cada rol, si entras a tu usuario, tiene un ARN, un identificador único, es este, ¿no? Entonces lo copias y ese lo utilizas. Generalmente todos los recursos en Amazon se tienen un código y es importante que tú lo puedas identificar para que lo puedas después copiar. Y lo pegué aquí. Ejecuto esto y eso eh, pues hizo de que se copiara los datos en las tablas, ¿no? Igual lo hice con los eventos, lo hice con los usuarios, lo hice con las ventas, ¿no? ¿Y cómo sé que realmente tienen datos? Pues hago una consulta, obviamente, ¿no? Para poder verificar. Y mira que acá estoy haciendo el ENDEF, ¿no? Entonces, encuentro los 10 vendedores por cantidad, ¿no? Los 10, porque estos usuarios son vendedores de los eventos, ¿no? Obviamente. Y acá está. Entonces, los más grandes vendedores, pues son Jerry, Nichols, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa manera es que tú comunicas Redshift con S3. Ya, acá también tengo otro que es encuentro los eventos en el percentil 99.9 en términos de todos los eventos, las ganancias de las ventas, ¿no? Entonces, de esa manera tienes aquí el resultado. Y así compruebo de que mi código sí ha podido consumir de un S3 y traerlo a mis tablas. Esa es una cosa que te quería mostrar. Y lo otro, para terminar, es sobre Redshift Spectrum. ¿Qué cosa es esto de Redshift Spectrum? Lo mencioné en la diapositiva, ¿no? Por acá, cuando iniciamos. Eh, por acá está Spectrum, ¿no? Hemos hecho esta en la frontera ingesta. ¿Qué cosa es esto? Pues es que nosotros podemos leer directamente de un S3. O sea, mira, es diferente de esto, porque acá yo estoy sí insertando, o sea, copiando los datos y lo estoy metiendo en mi tabla. O sea, aquí estoy haciendo como una importación a mis tablas en estos primeros ejemplos. Pero acá no voy a hacer una importación, sino que voy a leer directamente de un S3. ¿Sí? Voy a leer directamente de un S3. Es decir, no hay una tabla como tal física que tenga los datos, sino que voy a crear una tabla externa que apunte a AWS Glue, ¿correcto? Y que ese AWS Glue pues tenga eh, el esquema que voy a leer. ¿Qué cosa es AWS Glue, por cierto? Pues AWS Glue es otro servicio. Es un servicio de ETL principalmente, ¿no? Porque te permite hacer transformaciones y carga, ¿no? Extracción, transformación y carga. Tiene varias funcionalidades. Tiene para hacer notebooks, o sea, ETLs con código, con Python, puede hacer transformaciones visuales, ¿no? Es decir, con cajitas y definir pasos para poder hacer transformaciones. Y tiene lo que se conoce como el catálogo de los datos. Todo lo que tú eh, te conectes a los orígenes y traigas, digamos, a los orígenes que te conectes y quieras de alguna manera hacer la transformación, va a caer acá en Redshift, ¿no? Perdón, en AWS Glue, en su catálogo de tablas. En este caso, eh, yo he creado una base de datos que se llama Redshift, ¿no? Y ves que automáticamente, bueno, ves que ya tiene datos acá, ¿no? Pero esos datos no se han llenado
de manera manual. Esos datos en las tablas se han llenado mediante un crawler. ¿Un crawler qué cosa es? Un crawler es como un inspeccionador, ¿no? Como un descubridor de metadata. Entonces, un crawler tú lo defines principalmente diciéndole cómo quieres que se llame, ¿no? Cómo quieres que se llame, le defines eh, qué cosa va a leer. O sea, el crawler es como un proceso que va, tú decirle, pues mira, quiero que me vayas al S3, a esta ruta, y determines cómo, qué campos tiene tal CSV, tal parquet. Y el crawler es capaz de traer esa metadata. Y te va a decir, pues, tiene tales campos, con tales tipos de datos, ¿no? Y de esa manera la metadata se va a almacenar en AWS, Glue, ¿no? Entonces, tú le dices, quiero que vayas a este origen. Puede ir a cualquier origen, no solamente a S3, hay varios orígenes que soporta, ¿no? En este caso le dije, pues mira, ándate a mi S3, a mi bucket y a mi Redshift. Ahí anda, ¿no? Ahí anda y tráeme la estructura de lo que esté dentro, ¿no? Y después me dice ya, y también obviamente necesita de un rol. Acá he usado otro rol que tenga permisos de leer S3 y que pueda también tener permisos de leer, de crear tablas en Glue. Así que ese es otro permiso que he creado. Y le dice pues en qué base de datos quiero que lo traiga. Entonces, mira, le defino todo eso a un crawler. Le defino el origen, el destino y le defino el permiso. Con eso lo creo y una vez que lo cree, ejecuto el crawler. Acá dice run, ¿no? Ejecuto el crawler y va a salir ready o falla, ¿no? Cuando ha ejecutado el crawler, recién vas a poder ver en el catálogo de datos, vas a poder ver que ya ha consumido del S3 y es capaz de mostrarte ya la metadata. Mira. Ah, mira, sí, en esa ruta que tú me has dicho hace ratito, en SS3, en SS3, pues he encontrado en SS3 Bucket, en SS3 Redshift, he encontrado un Customer CSV, ¿no? Que bueno, no, a ver, aquí creo que no lo puedo ver, pero te lo muestro por acá. Es este de acá, que tiene tales campos, ¿no? Tiene el campo Customer ID, Customer Name, Contact Name, Address, City, Postal Code y Country. El Cloudrel ha sido capaz de descubrir esa estructura, ¿no? Mira, a ver, Customer ID, Customer Name, Contact Name, Address, City, Postal Code y Country. Y todos los ha descubierto como string, como begin, ¿no? Ha descubierto el esquema. Entonces, con eso es suficiente. El AWS va a ser intermediario entre el Redshift y el S3. Teniendo ya descubierto la metadata, el esquema de nuestro S3, pues podemos ir a Redshift y decirle, mira, créate un esquema externo llamado Spectrum Shift y consúmeme del catálogo de datos. Mi catálogo de datos se llama SIF Database, ¿no? Así se llama. Eh, Aquí está. Mi catálogo de datos se llama SIF Database. Dentro de SIF Database, dentro de SIF Database hay un rol que es el mismo que ese rato he utilizado y con ese rol vas a poder leer ese AWS, ¿no? Ese AWS y también tienes permiso de Redshift, así que vas a poder leerlo. Listo, creo eso. Y mira que acá en la base de datos se crea este, ¿no? Y hace referencia a esta tabla externa. Y a partir de ahí, yo ya puedo seleccionar esa base de datos como si fuera una base de datos local, pero realmente es una base de datos de S3, mira. Y es capaz de leerlo, mira. Alfred María Anders, Over, Berlín, es esta de acá, ¿no? Es esto que está acá. Andrés, María, Over, Berlín, Germany, ¿no? Entonces, la base de datos los datos realmente no están en Redshift, están en S3. Por medio de AWS que subió el catálogo de datos, su metadata, pues fue capaz de traer esa data, ¿no? Entonces, así tú vas a poder ir construyendo tu data warehouse de distintos recursos, tanto consumiendo de orígenes estructurados, en este caso te he mostrado de un S3, ¿no? De tablas directas, o podrían ser también de un RDS, de una Aurora, ¿no? Pero la cosa es de que Redshift tiene todas las capacidades para que tú puedas analizar data
y a gran escala, ¿no? Y también se conecta con distintos servicios, que es lo bueno, ¿no? Entonces, esas son las características de un data warehouse. Como parte del escalado, pues tú fácilmente podrías venir, y con esto ya terminamos, tú podrías venir a Redshift, ¿no? Y si quieres cambiar cualquier capacidad, pues podrías hacerlo, ¿no? Y eso es justamente, acá justamente tienes configuración de grupo de trabajo, acá está el grupo de trabajo, acá puedes cambiar, digamos, cosas del performance, que básicamente es la capacidad base de procesamiento. En este caso está, digamos, dado por 128, pero tú puedes incrementarlo a más. Recuerda que RPU, ¿verdad? RPU es la unidad de procesamiento de Redshift. A más RPU, obviamente va a manejar mejor las capacidades y obviamente te va a costar más. Pero aquí fácilmente puedes decirle, pues ya quiero incrementar mis capacidades, quiero escalar un poquito más para que me proceses mejor mis datos porque tengo muchos datos, lo aumentas y guardas cambios y así escalas, ¿no? Entonces mira que no es tan complicado porque simplemente el Redshift Server se basa en RPU, nada más, ¿no? Y no hay nodos que tengas que configurar. Ya internamente por debajo, digamos que el mismo AWS destinará los nodos que sean necesarios para poder soportar esa cantidad de procesamiento de RPU, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa manera es como escalas. Listo, no sé si tengas alguna duda o una consulta. Yo con eso terminaría mi presentación.